Dios le bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Jesús Sánchez. Ya había hecho un par de videos, pero no había dado mi nombre. Mi nombre es Jesús Sánchez. Solamente quiero dar este mensaje que Dios ponía en mi corazón a través de la palabra de Dios, ya que estamos viviendo unos momentos que aparentemente se ven difíciles, y que sí son difíciles porque se mueve mucho temor alrededor, ya sea de la tierra, en todos los países, amén. Pero nosotros seguimos confiando en el Señor, en nuestro Maestro, en nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ponía en mi corazón acerca de estos momentos que estamos pasando. Estamos pasando unos tiempos difíciles, estamos pasando unos tiempos, amados hermanos, no fáciles para la iglesia, no fáciles para el mundo entero, para todo aquel que conoce y que no conoce de nuestro Señor Jesucristo, que tal vez cree y conoce ese nombre, Jesús de Nazaret, pero que no ha puesto su confianza en total en Él. Y me gustaría centrarme en ese punto, en la confianza. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? Si la confianza realmente la tenemos en Cristo Jesús, o dónde tenemos nuestra confianza. En estos momentos necesitamos estar seguros. ¿Dónde está nuestra confianza? La fe, que tengamos esa fe, esa certeza de que nuestra confianza está en Cristo Jesús, en Él que dio la vida en la cruz del Calvario por ti, por mí, por todo el mundo, pero que tenemos que acercarnos a Él. En estos momentos hay mucha turbación mismo del pueblo de Dios como de afuera. Muchos confiamos en Dios, o muchos decimos confiar en Dios, pero cuando estamos realmente en una prueba, en una situación como esta, en veces vituperamos, en veces nos tiemblan los pies y empezamos a dudar, empezamos a enfocarnos en lo que dice malas noticias, en lo que dice el amigo, en lo que dice el vecino. Pero no nos ponemos a pensar en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, en su santa palabra. Yo meditaba en estos días y Dios me hacía sentir en mi corazón cómo es que yo, o principalmente yo, me hablaba a mí, cómo es que yo voy a pasar este proceso. Cómo es que en estos días que no nos podemos congregar, que no podemos estar todos los hermanos reunidos en armonía para el Señor en el templo. Tenemos 2 semanas que no nos podemos reunir en el templo, no nomás aquí, en todos los países. Y Dios me sentía un sentir fuerte de cómo es que vamos a pasar, cómo es que vamos a llegar al final, porque esto va a pasar, esto tiene que pasar. Cristo está a las puertas, está a la venida, pero este asunto va a pasar, tiene que pasar como todo pasa. Todo tiene que pasar tarde que temprano. Sí, muchos de una forma y muchos de otra, pero tiene que pasar este asunto. Pero el punto principal es cómo lo vamos a pasar. Yo voy a estar, cuando pasemos esto, voy a seguir en mi vida espiritual como estaba. Mi vida espiritual, tengo que asegurarme mi comunión con Dios, que va a ser igual o mejor que como inició esto, o esto va a venir y me va a servir de tropiezo y me voy a alejar del Señor. Yo te quiero preguntar igual a usted, amado hermano, amado amigo, después de esto, tu vida va a seguir afirmada en Cristo Jesús. Tu vida va a seguir firme en el Maestro. Vas a estar seguro que vas a pasar, y tu vida espiritual, tu comunión con Dios, o desde ahorita, hace un par de semanas, tu vida está igual que hace 2 semanas. Mi vida está igual que hace 2 semanas. O ha menguado mi oración, o ha menguado la comunión con el Padre. O me siento más triste, o me siento más abatido. O siento que no tengo la confianza, la fe de que esto va a pasar. Y me empiezo a turbar. Y el enemigo empieza a turbar mi mente. Amado amigo, amado hermano, mucha gente en estos momentos está quitándose la vida por el temor. Permanecemos igual, la iglesia, para poder dar un mensaje y decirle
aquel que está a punto tal vez de quitarse la vida, que está en un estrés grande, que está en una preocupación grande. Estamos igual para decirle, amado amigo, amado hermano, Cristo te ama. Esto va a pasar, no te preocupes, Cristo te ama. Ven a Cristo, acepta a Cristo, reconoce a Cristo en tu corazón. Y si moremos en Cristo, ganamos la vida. Pero tenemos que asegurarnos que estamos en Cristo, tenemos que asegurarnos que permanecemos en Cristo, que el amor al Señor permanece en nosotros y no nos hemos apartado ni a derecha ni a la izquierda. Que permanecemos firmes declarando que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo es el dador, el consumador de la vida, que Él es el alfa, el omega, principio y fin. Yo lo sentía, amado hermano, yo sentía que mi vida no era igual, empecé a sentir que algo me faltaba y me incomodaba. Tenemos que seguir firmes en Cristo. Esto va a pasar, tiene que pasar, pero tenemos que pasarlo con Cristo. Tenemos que cruzar del otro lado, victoriosos, así como el pueblo de Israel, así como ellos cruzaron. Y cuando cruzaron iban cantando, iban saltando, iban felices porque habían cruzado, los venían persiguiendo. El mar no se les vino encima, ellos lograron cruzar. Vamos a cruzar en el nombre de Cristo. Tú vas a cruzar en el nombre de Jesús. Yo voy a cruzar en el nombre de Cristo. Pero tengo que permanecer en el Maestro. Tengo que permanecer en Él. Usted tiene que permanecer en Él. Todos tenemos que confiar en Cristo y seguir firmes declarando victoria en el nombre de Jesús. Pero sin que mengue la oración, sin que mengue la comunión con Cristo. Ahorita nos mantenemos tal vez mucho tiempo en el hogar. Y esto el enemigo lo puede aprovechar para que perdamos o viceversa lo podemos convertir en crecer, en poder llegar más al Señor. Pero mi pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Permaneces en Cristo igual o has subido tu adoración a Dios? ¿O ha menguado? ¿Cómo es que tú te sientes en estos momentos? Allá afuera hay mucha tribulación, hay mucho, amado hermano, se mueven muchas cosas, hasta mentiras. Por eso la verdad está en la palabra de Dios y me gustaría que vayamos a leer un poquito de la palabra de Dios para que veamos un poquito lo que dice Cristo. Vamos a leer, le invito, si usted tiene su palabra, la palabra de Dios, que abre el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a estar leyendo un poquito en el versículo 4 en adelante. Lo voy a leer yo, si usted no tiene, no se preocupe, escuche. Él dice que la fe entra por el oír palabra de Dios. Vamos a leer en reverencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su letra dice así. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Cristo, dice la palabra de Dios, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros no permaneceréis en mí. Si no permanecemos en Cristo, cuando venga una situación, una prueba fuerte a tu vida, a mi vida, si no estamos agarrados de la mano, si no estamos en la presencia de Dios, no vamos a lograr salir adelante, hermano, amigo, no vamos a lograr, no vamos a poder. No es posible que se pueda. Tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que seguir firmes en Cristo. Si tu oración ha menguado, si tú has sentido que estás perdiendo comunión con Dios, tenemos que recapacitar y tenemos que elevar nuestra oración, doblar rodilla, como dice la palabra, humillarnos más a Dios para que Él se conmueva en misericordia y nos ayude a seguir saliendo adelante.
Sigamos leyendo la palabra de Dios. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La última parte: porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 5, la última parte: porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. La palabra lo dice, y la palabra es verdadera y eficaz. Si yo me separo de Cristo, si yo pierdo la comunión con Cristo, nada puedo hacer. Nada puedo hacer si me alejo del Maestro. Si entra, amado hermano, una preocupación en exceso en mi vida, si entra un temor excesivo en mi vida, es que me estoy apartando de Cristo. Es que mi confianza se está alejando de Cristo. No te alejes de Cristo. Que no me aleje de Cristo. Que mi familia no se aleje de Cristo. Que tu familia no se aleje de Cristo. Él es la vid verdadera. Él es la verdad, el camino. Él es el único camino, amado hermano, amado amigo. No hay nadie más. Permanezcamos en Cristo, que Él va a permanecer en nosotros y vamos a llevar frutos. No vamos a tener temor. Vamos a decir gloria a Dios a lo que venga. No es fácil, pero lo vamos a hacer si permanecemos en Cristo. Leamos el 6 en adelante. El que en mí no permanece será echado al fuego como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso pasa con la planta. Y eso lo hacen referencia a Cristo con nosotros. Si no echamos fruto, si no permanecemos en Él, vamos a ser cortados. Vamos a ser cortados, amado amigo, amado hermano. Y seremos echados en el fuego. Es lo que le hace a la planta. Ahora yo te pregunto, por eso te hacía la pregunta: ¿permaneces, sigues permaneciendo en Cristo como 2 o 3 semanas atrás? Es la pregunta que yo me hacía también. ¿Permanezco igual? ¿Soy sincero delante de Dios y digo, he menguado? ¿No siento la misma fe? ¿Me he sentido que ha entrado temor a mi vida? ¿Dónde está tu confianza y dónde está mi confianza? Sigamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Sigamos pidiéndole a Dios que si nos hemos apartado del camino, que si en algún momento nos hemos alejado de Él, que nos vuelva por su gracia y su misericordia, que nos meta, que no queremos perdernos, no queremos ser echados al fuego. Queremos la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Cristo nos da la vida eterna. Pero tenemos que permanecer en Él, amados hermanos. Si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada, lo dice la palabra. Sigamos luchando, sigamos caminando. No pongamos la confianza en nada. Si hay algún ídolo, quitémoslo y sigamos a Cristo, que Él es la verdad. Leía Isaías 57 del 13 en adelante, cómo el pueblo de Dios se había apartado, hacía sacrificios de niños, se había alejado de Dios, creyendo en los ídolos. Y Dios le dice que esos ídolos el viento se los llevaba, un soplo se los llevaba, pero el que permaneciera en Él, no. Y lo vamos a leer, libros de Isaías. Vamos a leer en el libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 57, del 13 en adelante, dice: cuando clames que te libre, el versículo 13, cuando clames que te libre tus ídolos, cuando le clames a tus ídolos que te libren, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará,
Por eso necesitamos la confianza en Cristo que permanezca. Necesitamos creer y seguir creyendo en Cristo. Nada nos puede salvar, pero viene algo hermoso del medio del 13 en adelante, de la mitad para adelante, dice, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi monte santo. Amado hermano, es algo hermoso, dice, mas el que confía en mí, mas el que confía en mí, mas el que confía en Jehová, mas el que confía en Cristo. Si tu fe y mi fe sigue en Cristo Jesús, hay victoria. Pero asegurémonos que estamos igual que hace 2 o 3 semanas. O mejor, que nuestra comunión con Cristo no ha menguado, no ha bajado, sino que ha aumentado. Que el amor permanece en nosotros.